Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esperamos que estén desarrollando una buena cursada, que estén pudiendo despejar dudas y consultas en los foros, y bueno, darles la bienvenida a esta unidad número 8, en donde vamos a trabajar con los conceptos de prejuicio, estereotipos y discriminación. Es una temática que también la van a continuar en la unidad número 9, cuando trabajen la semana siguiente la cuestión de las nuevas formas de prejuicio, es decir, las nuevas formas en que el fenómeno se manifiesta en la actualidad, pero en esta instancia nos interesa trabajar fundamentalmente con una serie de definiciones y después también hacer un poco una especie de recorrido histórico por lo que fue el estudio psicológico de estos tres conceptos. Antes de iniciar, me parecía importante contextualizar un poco por qué para nosotros, desde la perspectiva de la psicología social, eh, son temáticas que adquieren muchísima relevancia, dado que están estrechamente vinculadas con fenómenos intergrupales que suceden en nuestro contexto efectivamente, y me parece que nosotros tenemos como psicólogos sociales herramientas como para pensar estas cuestiones y analizarlas y ponerle no solo contenido teórico, sino también eventualmente pensar diferentes estrategias con las que podríamos colaborar en pos de la reducción de la conflictividad intergrupal que se genera en nuestro contexto. Entonces, un poquito de lo que se fue desarrollando en nuestro contexto argentino en torno a la problemática del prejuicio y la discriminación. Tenemos que uno de los principales hitos a nivel legislativo fue en el año 1988, cuando se sanciona la ley antidiscriminatoria número 23.592. Si uno se pone a pensar en esto, es relativamente reciente el año 88 como para que allí se inicie legalmente la protección de todo lo que tiene que ver con acciones de discriminación y de segregación de unos individuos hacia otros. Pero bueno, a partir de la sanción de esta ley antidiscriminatoria se empiezan a tomar desde el Estado una serie de medidas tendientes a lograr una mayor cohesión social y una sociedad con menos niveles de conflictividad. Y tal es así que en la década del 90, en el año 95, se crea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, fundamentalmente para no solo registrar todas aquellas acciones o actos discriminatorios, sino también para emprender acciones en pos de lograr una convivencia más armónica al interior de nuestra sociedad. Eh, no obstante esto, lo que me parecía interesante mostrar en este punto es cómo tenemos acá, a partir de unas cifras estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, tenemos una secuencia, una línea gráfica que nos permite ver cómo fueron evolucionando las denuncias por discriminación radicadas en el INADI. Entonces, tenemos que en el año 2014 se registraron 2.336 denuncias, eso bajó un poco en el año 2015, pero luego la tendencia continuó siendo creciente y hasta estas son las últimas cifras oficiales publicadas por el INADI. Entonces lo que podemos ver acá es que existe un aumento de los casos de discriminación y también una aclaración que nos parece interesante realizar es el hecho de que no todas las denuncias reflejan la cantidad de hechos de discriminación y de prejuicio con los que coexistimos. ¿Sí? Es un pequeño, pequeño porcentaje lo que efectivamente se denuncia formalmente, entonces para nosotros esto nos da la pista de que en nuestro contexto la problemática de la discriminación y el prejuicio es un fenómeno mucho más extendido de lo que los datos oficiales reflejan. Entonces es en ese marco que nos parece importante, o que nos parece importante, sí, efectivamente destacar la relevancia social de pensar teóricamente en fenómenos como los que vamos a trabajar a continuación. Así que bueno, para comenzar con los objetivos de nuestra clase de hoy, en primer lugar vamos a trabajar con definiciones en el punto 1 y en el punto 2, vamos a trabajar con diferentes definiciones de prejuicio, también vamos a pensar en las relaciones que existen entre estos tres conceptos, que son el concepto de prejuicio, estereotipos y discriminación, que generalmente aparecen de manera asociada, pero teóricamente tienen diferencias, si bien están íntimamente relacionados. En un tercer momento vamos a adentrarnos un poco en un recorrido histórico conceptual para el estudio del fenómeno del prejuicio desde una perspectiva psicológica, y por último vamos a
valernos de uno de los materiales optativos que tenemos para esta unidad, que es un texto en donde se trabaja fundamentalmente el análisis de un tipo de prejuicio en particular, que es el prejuicio hacia la obesidad y puntualmente hacia la obesidad en la infancia. Entonces, esto sería un poco el recorrido que vamos a iniciar inmediatamente. Entonces, en cuanto a las definiciones, algo importante a destacar es que tenemos fundamentalmente tres definiciones que son las más ampliamente aceptadas o aquellas que cuando uno se contacta con la literatura específica sobre el fenómeno del prejuicio, concretamente en este punto estamos hablando de prejuicio, podemos encontrar estos tres tipos de definiciones, ¿sí? En primer lugar, el prejuicio considerado como una actitud. Nosotros ya estuvimos trabajando en nuestra unidad de actitud y sabemos que desde la perspectiva del modelo tripartito de las actitudes tienen tres componentes o tres elementos. Entonces vamos a encontrar ahí afuera la literatura sobre prejuicio que en ocasiones se lo analoga, ¿sí?, conceptualmente, o se lo considera el prejuicio como una actitud, ¿sí? Entonces podemos pensar en el elemento cognitivo, un elemento afectivo y un elemento comportamental, de acuerdo al modelo tripartito de las actitudes que ya estuvieron trabajando en unidades anteriores. Entonces, lo que nos estaría diciendo esta definición es que el prejuicio siempre tiene un elemento cognitivo, es decir, una serie de creencias acerca de, por ejemplo, los miembros de un determinado grupo social. El prejuicio a su vez, o esas creencias a su vez, se asocian a un afecto específico, ¿sí?, que de acuerdo a la definición que tomemos, podemos pensar que generalmente, de acuerdo por ejemplo a Alport, que es la definición que viene a continuación, ese afecto que se asocia a esas creencias es un afecto negativo, cuando se trata de prejuicio. Y además, si seguimos en la línea del prejuicio como una actitud, también esto tendría un elemento comportamental que es un trato, ¿sí?, discriminatorio o un trato segregatorio hacia los individuos que son pensados de una determinada manera, que suscitan en un grupo de sujetos ciertos afectos y por ende los individuos se comportan hacia ese grupo de determinada manera. Entonces tenemos esta primera aproximación, pero para nosotros lo más importante, y que esto sí ya es específico de la literatura sobre prejuicio y de los textos que tenemos de manera obligatoria en nuestra unidad, es pensar en, por un lado, una definición clásica de prejuicio, y por otro lado en lo que sería una definición actual, o lo que podemos llamar una definición más actualizada. Entonces, en cuanto a la definición clásica de prejuicio, es una definición que fue provista por Gordon Allport en el año 1954, en un libro fundacional para el estudio del psicológico del prejuicio, que se llamó En la naturaleza del prejuicio, y allí el autor propone al prejuicio, o lo define como una antipatía basada en una generalización errónea e inflexible que puede ser sentida o expresada, dirigida hacia un grupo o hacia un individuo por formar parte de un grupo. Entonces, si nos detenemos un poco en esta definición clásica de prejuicio, vamos a encontrar diferentes elementos que resultan importantes para pensar la perspectiva del autor en torno a esta cuestión. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es la noción de antipatía. Entonces, para Gordon Allport, en el 54, el prejuicio es fundamentalmente una antipatía. Entonces, acá lo que podemos identificar es que el sentimiento o el afecto que prevalece en cualquier expresión de prejuicio es la antipatía, ¿sí?, por contraposición a la simpatía, es decir, es un sentimiento claramente negativo, es decir, un afecto claramente negativo. Esa antipatía, para el autor, se basa en una generalización, ¿sí?, en un proceso de generalización. Ya vamos a avanzar un poquito a hablar acerca de esto, pero fundamentalmente tiene que ver con el pensamiento categorial, ¿sí? Esto es algo que trabajamos en la unidad de identidad social, es decir, los seres humanos tendemos a pensar en categorías, y es a partir de ese mecanismo que fue denominado por Tajfel y Turner categorización social, que los individuos tendemos a hacer generalizaciones, ¿sí? Obviamente esas generalizaciones sobre las que basamos nuestro sentimiento negativo o nuestra antipatía son erróneas. Esto es importante, es decir, al ser un proceso de generalización es erróneo. Yo no tengo evidencia que todos los miembros de un determinado grupo, frente a los cuales yo estoy generalizando determinados atributos, efectivamente eso sea así.
no tenemos la evidencia completa, por lo tanto cualquier proceso de generalización siempre implica sesgos, ¿sí? Es decir, es erróneo. Otra de las cuestiones que está condensada aquí en la definición de Allport y que es muy importante es la noción de inflexibilidad. Para Allport, el prejuicio puede ser considerado tal cuando se presenta de manera inflexible, es decir, que pese a exponer al individuo frente a evidencia contradictoria, es decir, que está mostrando que los individuos de ese grupo social, frente al cual él está realizando una serie de generalizaciones, no son como él considera, independientemente de eso, el individuo se sostiene en ese sentimiento antipático, ¿sí? Es decir, no me interesa lo que me digan, yo estoy convencido de que todos son de determinada manera, ¿sí? Y se sostiene de manera inflexible en esa creencia generalizada, errónea y acompañada de un tinte afectivo negativo. Esto es importante porque si uno se ubica en los desarrollos de Tagfel acerca del pensamiento categorial, hablábamos de que es un mecanismo que es universal, que es común a todos los individuos, entonces todos caemos en mayor o menor medida, en ocasiones, en generalizaciones. Sin embargo, el prejuicioso es aquel que se mantiene inflexible, es decir, todos podemos generar atribuciones de significados erróneas, pero frente a evidencia contradictoria podemos cambiar rápidamente lo que pensábamos. En cambio, el prejuicioso no, se mantiene de manera inflexible. Otra de los aspectos importantes de la definición de Allport es que esa antipatía puede ser solamente sentida, ¿sí? O puede pasar a la acción, es decir, puede ser expresada. Entonces, si nos remontamos a el apartado anterior de esta presentación, donde hablábamos de prejuicio como actitud, lo que está diciendo Allport es, el prejuicio puede implicar el elemento cognitivo y solo el elemento afectivo también, es decir, cognitivo y afectivo, o bien puede implicar los tres, cognitivo, afectivo y comportamental, ¿sí? Entonces, lo que significa esto es que no necesariamente hablamos de prejuicio cuando esas creencias y ese afecto pasan a la acción, sino que también podemos hablar de prejuicio aun cuando el individuo solo está pensando y está sintiendo cosas negativas hacia los miembros de un grupo. Entonces, esto también es una distinción importante. Más adelante vamos a ver que en ocasiones, si uno piensa, es decir, tiene una serie de creencias, y esas creencias están asociadas a un afecto determinado, si no me comporto de determinada manera hacia los miembros de ese grupo es porque quizás todavía no se dieron las condiciones por cuestiones, barreras de índole sociales, por deshabilidad social, por normativa, por legislación, etc. El individuo puede que no exprese conductualmente ese prejuicio que sí efectivamente tiene. En ocasiones lo expresa, ¿sí? Entonces ahí es donde está la aclaración y esa pequeña diferenciación. Avanzando un poco más en la definición, tenemos que el prejuicio puede ser dirigido hacia un grupo en su totalidad o hacia un individuo, pero la clave acá es que cuando el prejuicio se dirige hacia un individuo, en realidad es porque estamos pensando a ese individuo como formando parte de un grupo sobre el cual tenemos una serie de creencias, afectos ya construidos, ¿sí? Entonces, siempre que el prejuicio se dirige hacia un individuo es porque yo me lo estoy representando como formando parte de una categoría más amplia para la cual ya tengo una actitud formada. Entonces, esa sería la definición de Allport. Me interesa destacar el aspecto relacionado con la antipatía, ¿sí? Es decir, como el hecho de que para Allport el prejuicio necesariamente implicaba un sentimiento negativo, y es a partir de este énfasis que hace Allport en la antipatía que autores como Dovidio, Houston, Glick y Essis, años más tarde, prácticamente 50 años más tarde, más de 50 años más tarde, empiezan a pensar en que si bien en muchas ocasiones el prejuicio se manifiesta a través de un sentimiento negativo, no siempre es el caso. Entonces, ahí es donde ellos reformulan la definición de Allport, la reformulan en realidad complementándola o complejizándola, y hablan del prejuicio como una actitud positiva o negativa. Entonces acá ya vemos el primer cambio, ya no es solamente algo negativo,
Los autores mencionan que es una actitud positiva o negativa hacia un grupo y sus miembros que crea o mantiene relaciones jerárquicas y de estatus entre los grupos sociales. Entonces, acá me parece importante hacer esta aclaración y creo que esto también va a poder ser conectado con lo que vamos a ver en la clase siguiente en relación a las nuevas formas de prejuicio. Lo que ven los autores en el año 2010 y que un aspecto que ya se empezó a ver en la década del 80 y de ahí en adelante, es que en realidad el prejuicio en los 50 probablemente era expresado sistemáticamente a través de un afecto negativo, pero en la actualidad, en ocasiones, detrás de ciertos sentimientos aparentemente positivos, también se esconde algo que para los autores es clave y que no lo había mencionado Olport, y es el hecho de que detrás del prejuicio se exprese de una manera positiva o a través de un sentimiento positivo o negativo, lo que hay es una intención de sostener a los diferentes grupos en una situación de asimetría en términos jerárquicos y de poder, ¿sí? Es decir, la intención del prejuicio es que los grupos superiores se sigan manteniendo en esa posición de superioridad y que los grupos inferiores se sigan manteniendo en esa posición de inferioridad. Entonces acá el eje ya no está en el tipo de sentimiento o en el tinte afectivo, sino fundamentalmente en la función que cumplen los prejuicios, que es básicamente mantener las relaciones jerárquicas y de estatus entre los grupos sociales, ¿sí? Entonces, con la finalidad de mantener las relaciones jerárquicas y de estatus, yo puedo expresar mi prejuicio de manera negativa, pero si eso es reprimido por la sociedad o por alguien o algo, alguna institución, voy a intentar por un sentimiento aparentemente positivo, ¿sí? Eh, pero que en definitiva está buscando sostener esas relaciones asimétricas. Y esto es algo que ya lo vamos a ver, insisto, la clase que viene, pero que queda muy gráficamente visible en el fenómeno del sexismo, que es el prejuicio hacia la mujer, ¿sí? Entonces no podemos hablar de que entre hombres y mujeres hay solo sentimientos antipáticos o negativos, no, hay actitudes aparentemente positivas, ¿sí? Pero que en ocasiones buscan y promueven que la mujer siga manteniéndose en un rol determinado, realizando acciones determinadas y no pudiendo ser considerada apta para el desarrollo de otras acciones. Entonces, es a partir de estas tres formas de pensar el prejuicio que tratamos de tener una perspectiva holística o abarcativa en torno a cómo lo podemos pensar, o estrictamente como un fenómeno antipático, negativo, o bien poniendo el énfasis y el foco en la cuestión de las jerarquías y las relaciones de estatus y poder entre los grupos como el fin último del prejuicio, independientemente del sentimiento mediante el cual se exprese. Entonces, esto en cuanto a las definiciones de prejuicio, pero, como les mencionaba anteriormente, estos tres conceptos, estas tres nociones, prejuicio, estereotipos y discriminación, son nociones que incluso desde el sentido común aparecen muchas veces mezcladas o unificadas e incluso tomadas como análogas, es decir, como cuestiones iguales. Desde el marco de la psicología social, son tres conceptos que si bien están relacionados, son diferentes, ¿sí? Entonces, en cuanto a los estereotipos, es un concepto que fue introducido en el año 1922 por Lippmann, y que básicamente hace referencia a esa imagen típica que viene a la mente de un individuo cuando se piensa en un grupo social particular, ¿sí? Entonces, si yo te menciono un grupo social particular, a uno se le viene automáticamente una serie de imágenes, ¿sí? Entonces, eso es lo que para Lippmann eran los llamados estereotipos. Nosotros podemos pensar a partir de la idea de actitud también a los estereotipos como el elemento cognitivo de las actitudes, es decir, todo aquello que tiene que ver con las creencias. Creencias que son, obviamente, no es que el individuo nace con esas creencias estereotípicas que atribuye de manera sistemática a diferentes objetos con los que interactúa, sino que esas creencias, esos estereotipos se socializan, ¿sí? Entonces acá también retomamos nuestra unidad número 2 de socialización, en donde, si recordamos, uno de los contenidos que se socializan
son creencias, ¿sí? Entonces, creencias que si se me aparecen rápidamente y sin ningún tipo de proceso de filtro, cuando yo pienso en un grupo social, podemos llamar estereotipos, ¿sí? Acá tenemos otra vez la definición de los mismos autores que hablábamos de la nueva definición de prejuicio, que son Dovidio, Houston, Glick y Essis, en donde ellos mencionan a los estereotipos como un conjunto de creencias, ¿sí?, acerca de las características y atributos de un grupo y sus miembros. Entonces son creencias sobre qué rasgos, qué características, qué atributos tiene un grupo y sus miembros, y que muestran cómo el individuo va a pensar y va a actuar frente a ese determinado grupo, ¿sí? Es decir, a priori son solo creencias, pero son creencias que, como vemos en el grafiquito que está ahí debajo, son creencias que cuando se asocian a un determinado afecto, ¿sí?, pueden desencadenar el fenómeno del prejuicio. Entonces, lo que decimos a modo de conclusión de esto es que los estereotipos a priori no pueden ser caracterizados como positivos o negativos, ¿sí?, porque en sí mismo no tienen la propiedad de generar un comportamiento intergrupal negativo, pero cuando se combinan con otros elementos, ¿sí?, por ejemplo el elemento afectivo y el elemento comportamental, ahí es donde, como mencionamos, el estereotipo en sí no es ni bueno ni malo, pero constituye la materia prima para que luego emerja el prejuicio, ¿sí? Y otra cosa que es importante mencionar en este punto es que, como tenemos escrito ahí en la presentación, los estereotipos cumplen una función para los individuos en ocasiones, y de nuevo, muy relacionado con esta idea del pensamiento categorial, de esa tendencia a pensar en categorías que podemos considerar estereotipos, nos sirven, en ocasiones nos facilitan a nosotros simplificar un entorno social muy complejo con el que interactuamos día a día. Entonces necesitamos categorizar esa información y necesitamos generar ciertas categorías estables para determinadas cuestiones con las que interactuamos. Eso muchas veces nos resulta sumamente funcional y adaptativo, pero en otras ocasiones ese mismo mecanismo, que para en algunos casos es sumamente adaptativo, en otros constituye la base de un comportamiento intergrupal muy, pero muy negativo y con consecuencias nefastas para los destinatarios de esa acción. Entonces, me parece importante pensar acá o integrar cómo, si bien los estereotipos se refieren específicamente al elemento cognitivo, cuando se combinan con un afecto determinado, ahí puede desencadenarse el prejuicio. Y avanzando, tenemos también la definición de discriminación, ¿sí?, que sería, de nuevo, si volvemos al prejuicio como una actitud, tenemos la actitud, uno de los elementos de la actitud, si lo pensamos desde esto que mencionábamos del modelo tripartito de las actitudes, es el elemento comportamental. Entonces la discriminación fundamentalmente sería el proceso de llevar a la acción el prejuicio que el individuo puede sentir hacia un determinado grupo social o hacia un individuo porque forma parte de ese grupo. En palabras de Allport, la discriminación implica negar el tratamiento igualitario hacia una persona o grupo. Estamos hablando de una acción, de un comportamiento concreto, es decir, pasar al acto en relación a eso que pienso y siento en torno a un determinado grupo de sujetos, ¿sí? Tenemos también para el concepto de discriminación la definición de Dovidio y colaboradores como un comportamiento individual. Fíjense que acá ya se hace énfasis específico en el comportamiento individual que crea, mantiene y o refuerza las ventajas de un grupo y sus miembros por sobre otros. Entonces, fíjense que todas las definiciones que tomamos de Dovidio y colaboradores están en la línea del sostenimiento de las relaciones jerárquicas y estatus entre los grupos, ¿sí? Es decir, independientemente de que la discriminación implica negar el tratamiento igualitario, lo que genera es el sostenimiento de las desigualdades sociales, ¿sí?, mediante un comportamiento negativo, un comportamiento segregatorio, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos ver también, y que esto es un punto importante que podemos visualizar en el gráfico, cómo los estereotipos cuando se unen con el prejuicio, o cuando se unen con el afecto, generan el prejuicio, y cómo el prejuicio, cuando es llevado a la acción, se convierte en discriminación. Pero algo importante es que la discriminación, ¿sí?,
vuelve a retroalimentar los estereotipos, ¿sí? Consolidando nuevamente creencias acerca de esos grupos que fueron sistemáticamente o tradicionalmente discriminados en un determinado contexto, ¿sí? Entonces, esa discriminación es algo que reproducen los medios de comunicación, que reproducen los grupos de pares, que reproducen los diferentes agentes de socialización, y es a partir de ese proceso cíclico que yo vuelvo a reforzar mis estereotipos, y si no tenía estereotipos formados en torno a un determinado grupo, a partir de ver hechos de discriminación allá afuera, ya sea a través de cualquier agente de socialización, voy a incorporar estereotipos que van a poner a los miembros de ese grupo en una determinada categoría, o con ciertos atributos, o con ciertos roles que son los esperables y fijos y estables, y no otros, y cualquier intento de cambio va a ser motivo de un rechazo o de un comportamiento hostil, ¿sí? Entonces, a modo de resumen de esta primera parte que tiene que ver con definiciones, tenemos que estereotipos, prejuicios y discriminación son tres conceptos muy relacionados, pero que no necesariamente significan lo mismo. Cada uno se ubica, si lo pensamos o tomamos como referencia las actitudes, tenemos los estereotipos, el elemento cognitivo de las actitudes, el prejuicio, el elemento afectivo de la actitud, y la discriminación, el elemento comportamental, ¿sí? Algo importante es que siempre que hay prejuicio, perdón, no siempre que hay prejuicio hay discriminación, pero siempre que hay un acto discriminatorio por detrás, sabemos que hay, o que lo que sucedió primero fue el prejuicio como fenómeno, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí a avanzar, ya he hecho digamos, este recorrido teórico y conceptual, vamos a avanzar un poco a analizar la historia en el abordaje del fenómeno del prejuicio desde una perspectiva psicológica. Para nosotros es importante ir haciendo este estudio longitudinal que inicia desde el origen de los tiempos, pero que fundamentalmente se consolida como estudio propio, como elemento de estudio de la psicología social a principios del siglo XX. Es importante porque las diferentes definiciones del prejuicio han ido cambiando conforme también fue evolucionando históricamente nuestra sociedad, ¿sí? Y conforme fueron dándose diferentes hechos y han predominado diferentes teorías, inclusive a lo largo de la historia, y cada uno de estos procesos históricos han influenciado la forma en la que hemos pensado el fenómeno del prejuicio. Obviamente esto es un resumen, es un recorrido sumamente escueto, pero sí nos parece importante. Entonces, siguiendo a un autor que se llama John Duckett, en el año 1992, nosotros podemos ubicar 4 grandes periodos históricos conceptuales para el estudio del prejuicio. En primer lugar, tenemos un primer periodo que abarca hasta el año 1920, al que este autor llama de la teoría de la raza a la conceptualización psicológica del prejuicio, y fundamentalmente lo que se sostiene en este periodo, lo que sucedía es que el prejuicio racial era considerado como algo natural e inevitable. Entonces teníamos diferentes expresiones de esto a lo largo del globo. Teníamos, por ejemplo, el colonialismo europeo, es decir, Europa conquistando diferentes sectores geográficos a partir de la presunción de que era una raza superior y que debían socializar al resto de los individuos. También teníamos la esclavitud en América, ¿sí? En Estados Unidos, con toda la cuestión racial, y esto fundamentalmente es lo que marcaba un poco la cuestión y la concepción que se tenía en ese momento. El racismo era algo natural e inevitable, entonces lo que sucedía ahí es que el interés de los científicos en aquel entonces estaba puntualmente destinado a indagar o a tratar de buscar explicaciones acerca para justificar esta superioridad de la raza blanca sobre las demás. Entonces, ahí se esgrimían a partir de las diferentes teorías raciales que predominaron en aquel entonces, se esgrimían diferentes argumentaciones, pero siempre con la finalidad de justificar esa situación asimétrica que era considerada algo natural e inevitable, ¿sí? Entonces tenemos que
hubieron un montón de intentos de justificar esto, por ejemplo, a través de limitaciones intelectuales o de retraso evolutivo de todos aquellos individuos que no pertenecían a la raza blanca, incluso cosas más atípicas, como que tenía que ver con diferentes tipos de comportamientos que los miembros de un determinado grupo social desarrollaban y que eso los hacía menos aptos, en fin, diferentes intentos de justificación de una situación que era considerada en aquel entonces como natural e inevitable. En el año 1924 es donde se produce el primer cambio de paradigma en este sentido, de la mano de un autor que se llama Floyd Allport, que no es Gordon Allport, sino que es Floyd Allport. En el año 1924 lo que el autor plantea, y que es considerado el padre de la psicología social y que inaugura el estudio psicológico del fenómeno del prejuicio, lo que el autor plantea es que pensar o argumentar que el sostenimiento de las diferencias jerárquicas entre los individuos por pertenecer a una u otra raza, que eso esté andamiado en ese tipo de evidencia en torno a las limitaciones intelectuales o evidencias totalmente falaces y frágiles en torno al retraso evolutivo, eran totalmente injustas, y eso no era condición suficiente para generar y sostener esas situaciones de conflictividad intergrupal y de segregación de los individuos que no pertenecían al grupo dominante. Entonces, es a partir de ahí que empieza a considerarse al prejuicio como una verdadera problemática social, ¿sí? Ya no como algo natural e inevitable, sino como un problema social que tenemos que estudiar para resolverlo. A partir de ahí es que se inaugura, si se quiere, el segundo periodo histórico-conceptual para el estudio del prejuicio, que es un periodo que se llamó de los procesos psicodinámicos a la estructura de la personalidad, que abarca aproximadamente de la década del 20 a la década del 60, de 1920 a 1960, en donde, ¿qué es lo que sucedía acá? Ya el interés de los científicos no estaba centrado en justificar por qué unos individuos eran superiores a otros, sino que a partir de considerar que esto era un problema injustificado, injusto y falaz, entonces el interés de los científicos empieza a orientarse hacia entender las causas de un fenómeno tan negativo como el prejuicio y la discriminación. Es ahí que desde la psicología predominaba la perspectiva psicoanalítica, ¿sí? Estamos hablando de la década del 20, pleno auge del psicoanálisis, entonces es esperable que este haya sido el primer enfoque que se mete a estudiar el fenómeno del prejuicio y a tratar de esgrimir algún tipo de explicación al respecto. Entonces, dentro del propio periodo psicoanalítico, de este que llamamos de los procesos psicodinámicos a la estructura de personalidad, tenemos una diferenciación. Entonces tenemos, en primer lugar, un primer movimiento que pensaba al prejuicio como el producto o el resultado de mecanismos de defensa. Seguramente han escuchado hablar de los mecanismos de defensa, pero los mecanismos de defensa son un fenómeno intrapsíquico, ¿sí? Que desde el psicoanálisis se consideran como un fenómeno universal, es decir, todos los individuos funcionamos o tenemos mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa, esas dinámicas son totalmente inconscientes, y lo que hacen, o lo que harían, y esa es la explicación que plantean los autores, es que estos mecanismos de defensa, como la frustración, o que surgen a partir de situaciones de frustración, lo que hacen es desplazan esa hostilidad desde el objeto que genera la frustración hacia un objeto mucho más nimio, como pueden ser, en el caso del nazismo, podemos pensar en los judíos, que son utilizados como chivos expiatorios. Entonces, frustraciones que derivan probablemente de la temprana infancia, de las figuras de los padres, los individuos, como no la pueden descargar hacia esas figuras porque son figuras de autoridad, lo que hacen es desplazan esa hostilidad hacia otros individuos, generalmente de grupos minoritarios, que son considerados chivos expiatorios y son blancos fáciles para la descarga de toda esa hostilidad reprimida. Entonces, esto fue un primer desarrollo en torno a pensar a la causa del prejuicio como el producto de un mecanismo de defensa, que resultó bastante útil en aquel entonces y también permitió, a partir de pensar en el prejuicio en términos de un mecanismo, sí, el prejuicio en torno a un mecanismo de defensa, que era algo universal,
podíamos explicar la generalidad del prejuicio, es decir, por qué el prejuicio no es algo que se circunscribe a un contexto, sino que está o aparece en múltiples individuos y en la mayoría de los sujetos son prejuiciosos. Entonces, eso calzaba perfecto que sea porque los mecanismos de defensa son universales, entonces eso explicaría la generalidad. Y después la característica inconsciente de los mecanismos de defensa lo que harían era explicar o justificar el porqué de lo irracional y lo rígido de los prejuicios. Entonces era una primera explicación que calzaba perfecto y que fue importante hasta aproximadamente la década de 40, la década del 50, pero principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. A partir de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, y con todo el fenómeno del antisemitismo promulgado por los nazis, y las atrocidades que los nazis habían cometido para con el pueblo judío, empiezan a pensar que si el prejuicio, es decir, el antisemitismo, es el producto de un mecanismo de defensa universal, es decir, que es común a todos los seres humanos, entonces todos los seres humanos serían capaces de cometer atrocidades como las que cometieron los nazis. Entonces eso generó muchísimo revuelo y automáticamente queda descartada la idea o la hipótesis de que el prejuicio es el producto de un mecanismo de defensa y se empieza a pensar en que se produce ese viraje al interior de este periodo histórico, en donde el prejuicio ya no era el producto de algo común a todos los individuos, sino que era el producto de una estructura de personalidad, es decir, algo intraindividual, pero de carácter patológico o de carácter perturbado, ¿sí? Es decir, ya no es algo que le puede pasar a cualquier individuo, sino que esto le pasó a los nazis porque tenían una estructura de personalidad específica, que era una estructura de personalidad perturbada, patológica, a la que denominaron, de la mano de autores como Adorno, Frenkel, Burswick, Levinson y Sanford, denominaron personalidad autoritaria. Entonces, es a partir de pensar que los nazis tenían una personalidad autoritaria, que era una personalidad patológica y perturbada, que empezó a explicarse el fenómeno del prejuicio y la discriminación en base a justamente el hecho de la Segunda Guerra Mundial. Lo que los autores plantean es que la personalidad autoritaria constituye la base para que los individuos que tienen esa característica de personalidad puedan adherir a ideologías políticas extremas que en ocasiones favorecen la discriminación y el comportamiento intergrupal negativo. Una de las características importantes es que este estilo de personalidad o esta personalidad patológica y perturbada era el producto de un estilo de crianza duro, punitivo, represivo, autoritario, ¿sí? Es decir, los nazis habían tenido estos estilos de crianza en su temprana infancia, padres muy rigurosos, muy duros, muy punitivos, y habían generado en estos individuos este tipo de personalidad. Entonces ya la cuestión se atribuía a algo no universal ni generalizado a cualquier individuo, sino solo a aquellos que tenían este tipo de personalidad. Entonces, la teoría de la personalidad autoritaria para explicar el prejuicio tuvo mucha vigencia y perduró hasta, ahora vamos a ver, pero fundamentalmente el cuarto periodo, que es a partir de la década de 1980. Ya pensando en la década, en el tercer periodo, que es un periodo que va desde la década del 60 hacia el 80, acá lo que sucede es que hay un aparente desinterés de la psicología por el estudio del fenómeno del prejuicio, los estereotipos y la discriminación, pero en realidad el desinterés se produce porque la teoría de la personalidad autoritaria todavía seguía vigente. Entonces, lo que empiezan a percibir algunos autores de otras disciplinas, ¿sí? Es que, psicólogos, pero también autores de otras disciplinas, es que el prejuicio ya no se circunscribía a un grupo de individuos que tenían cierta característica intraindividual específica, sino que empiezan a haber focos de segregación en diferentes contextos. Entonces tenemos, por ejemplo, la situación del apartheid en Sudáfrica, y lo que ven estos autores, empiezan a captar, es que en ocasiones esta segregación era promovida por diferentes instituciones sociales, en este caso el Estado sudafricano promoviendo la segregación de las personas de raza negra y separando a los grupos en función de la raza de pertenencia o su color de piel.
Entonces acá empiezan a pensar, bueno, entonces no es solamente que el prejuicio es el producto de una característica de personalidad, sino que en ocasiones ciertas estructuras sociales pueden potenciar esto también. Entonces, ahí es donde se empieza a poner un poco el énfasis en las normas sociales circunscritas a un determinado contexto social y cómo eso puede potenciar que los individuos, independientemente de que tengan uno u otro tipo de personalidad, pueden ser también prejuiciosos y comportarse de manera discriminatoria. Entonces, es a partir de ahí que el foco en este periodo histórico está puesto en procesos más que tienen que ver con movimientos de arriba hacia abajo, como el proceso de socialización, es decir, para ser prejuicioso hay que atravesar un proceso de socialización con determinadas características e incorporar determinados contenidos, o bien también ponían la explicación del prejuicio y la discriminación en fenómenos de conformidad y obediencia, que son, fíjense que son dos temas que nosotros trabajamos también en la materia, de conformidad y obediencia como las formas en las que se expresa el proceso de influencia social. Entonces, a partir de ahí es como empiezan a pensar que, bueno, no era solo tener ciertos rasgos de personalidad, sino que también de darse cierta situación contextual, de recrearse cierto contexto, los individuos también pueden comportarse de manera prejuiciosa. Y ahí tenemos los desarrollos, por ejemplo, de Stanley Milgram acerca de la obediencia a la autoridad, tenemos los desarrollos de Zimbardo en torno a también fenómenos como la conformidad con la prisión de Stanford y diferentes estudios que mostraban que no era necesario tener ciertas características psicopatológicas en términos de personalidad para que los individuos se comporten de manera conflictiva y prejuiciosa hacia otros. Ahora bien, lo que se observa o lo que empieza a pasar en este periodo es que, claro, si entonces el problema del prejuicio era algo que tenía que ver con las instituciones sociales, empieza a aparecer como una especie de optimismo porque bastaba con cambiar o con hacer algún ajuste en esas instituciones sociales para poder erradicar el fenómeno del prejuicio. Pero bueno, lo que empieza a pasar es que, de nuevo, empiezan a ver que no era solo un fenómeno que se daba en ciertos contextos, sino que era algo mucho más extendido, el problema del prejuicio y la discriminación, y que tenía que ser algo mucho más básico y común a los individuos. Entonces ahí volvemos al interés de la psicología por el estudio de este fenómeno e identificar cuáles son las características básicas e intraindividuales que nos permitirían comprender esta cuestión, además de el énfasis en lo social. Entonces acá entramos en lo que sería nuestro cuarto periodo y el último, que es el periodo que va desde la perspectiva cognitiva a las nuevas formas de prejuicio, es decir, del año la década de 1980 más o menos, en adelante e incluso hasta la actualidad. Entonces, ahí como les decía, hay un nuevo interés de la psicología por estudiar el fenómeno del prejuicio, y ya no desde una perspectiva psicodinámica o psicoanalítica como veíamos en el primer periodo histórico, sino desde una nueva perspectiva emergente, que es la perspectiva cognitiva, ¿sí? El cognitivismo y toda la revolución del cognitivismo, empieza, claro, son los cognitivistas los que empiezan a tratar de buscar una explicación al fenómeno del prejuicio. Entonces, ahí lo que observan es que también esto sucede, el hecho de estudiar las nuevas formas de prejuicio, porque empieza a aparecer que el prejuicio no se había reducido como muchos creían, sino que había cambiado las formas de expresión, de formas más hostiles y más directas a formas más sutiles e indirectas. Esto, insisto, lo veremos con mayor detalle en la unidad que viene. Pero en cuanto a la perspectiva cognitiva, el punto, la explicación estaba centrada nuevamente en algo que veíamos en la definición de prejuicio, que es el pensamiento categorial, ¿sí? Es decir, el pensamiento categorial como esta intención o este mecanismo común, natural e inevitable, que a nosotros nos permite simplificar un entorno social complejo, nos permite orientar nuestra conducta rápidamente en una situación desconocida. Entonces es a partir de ese mecanismo, de ese proceso psicológico, que los individuos generamos categorías, leemos a los otros individuos a la luz de ciertas categorías, y eso sin duda que es uno de los principales factores para entender por qué el prejuicio es un fenómeno tan extendido y que realmente
está presente en múltiples contextos, en múltiples individuos, y es un fenómeno de mucha importancia. Una de las cuestiones que empieza a cambiar, es decir, se empieza a abandonar la perspectiva cognitiva estrictamente para pasar a las nuevas formas de prejuicio, es también la necesidad de incorporar lo afectivo, ¿sí? Lo afectivo de la perspectiva cognitiva no había sido considerado o bien había sido relegado a un segundo plano, es decir, no se había puesto el énfasis en que en ocasiones no es solo el pensamiento categorial lo que hace que el individuo sea prejuicioso, sino que hay algo también de índole afectivo. Y si retomamos la unidad número 3 de identidad social, veíamos que el autoestima es un elemento clave, afectivo, y que el individuo, con tal de mantener su autoestima, incurre en el proceso de comparación social, y es en esa comparación social en donde, si tiene que favorecer que el grupo de comparación sea visto o sostenido en una posición inferior para el propio individuo o el grupo de pertenencia, estar sostenido en una situación de alta estima, lo va a realizar. Entonces ahí es donde ya no es solo pensar en categorías o el pensamiento categorial, sino que también se combina con este elemento afectivo que tiene que ver fuertemente con el autoestima y demás. Entonces, acá es un breve recorrido y rápido recorrido histórico para justamente poder dar cuenta del modo en que las diferentes formas de pensar el prejuicio, las diferentes conceptualizaciones, han ido variando a lo largo de la historia, y siempre de la mano del contexto sociohistórico específico en el que estaba brindándose esa definición teórica y conceptual. Así que bueno, esto es como el eje de la unidad número 8, es lo que nosotros esperamos que ustedes manejen para pensar en la segunda evaluación. Sin embargo, me interesaba hacer este pequeño cierre, aclarando que el prejuicio siempre está dirigido hacia diferentes grupos sociales, ¿sí? El prejuicio es hacia grupos y es hacia personas. Entonces, en este caso, puede adquirir el prejuicio diferentes formas o puede tener diferentes características de acuerdo al grupo social hacia el cual está dirigido. Entonces, en este caso nosotros tenemos un texto optativo que habla del prejuicio hacia la obesidad en la infancia. Entonces, me interesaba marcar algunas cositas muy rápidamente en torno al prejuicio hacia la obesidad puntualmente. Una de las cosas que los autores visualizan en ese texto es que lo que sucede con el prejuicio hacia la obesidad es que hay una ausencia de favoritismo endogrupal. En relación a el favoritismo endogrupal es algo que vemos también en la teoría de la identidad social, la unidad número 3, en donde vemos que existe una fuerte tendencia de la mayoría de los individuos a favorecer a los miembros del propio grupo en detrimento de los miembros del grupo externo. Incluso cuando se trata de individuos que forman parte de grupos desvalorizados o víctimas de discriminación. Entonces tenemos grupos minoritarios que tienden a generar endogamia y tienden a generar favoritismo endogrupal, a agruparse entre ellos, ¿sí? En el caso del prejuicio sobre la obesidad, eso no sucede, ¿sí? Las personas obesas tienden a valorar al exogrupo en detrimento de los miembros del grupo externo. Eso es una característica muy específica de este prejuicio en particular. Otra de las características es que la persona que es prejuiciosa hacia gente que padece de obesidad, atribuye la responsabilidad a la persona con sobrepeso por haber llegado a esa situación. Es decir, hay una atribución de responsabilidad en el propio individuo que está siendo víctima de esta situación de prejuicio o de discriminación. Y eso en otros casos, en otras oportunidades, no pasa, lo cual, con el prejuicio hacia otros grupos sociales, esto no pasa. La persona, cuando es confrontada y se le informa que está siendo prejuicioso para que cambie esa cuestión, en realidad la persona lo reconoce más fácilmente de lo que reconoce en el caso de la obesidad, porque se supone, y esto está relacionado con un punto que está ahí adelante, o lo que la persona alega es que en realidad no está siendo prejuicioso, sino que lo está haciendo por el propio bien, ¿sí? de la persona obesa. Entonces, es ahí donde empieza a adquirir esta forma de prejuicio características muy específicas que lo hacen más difícil de erradicar y de desarticular. Otra de las cuestiones importantes es que, a diferencia de otros grupos sociales minoritarios, las personas con obesidad no tienen o no disponen de modelos positivos de personas con sobrepeso en la sociedad. Es decir,
hay ejemplos de personas exitosas que forman parte de otros tipos de grupos sociales minoritarios, que son sistemáticamente víctimas de prejuicio y discriminación, que son exitosos en la sociedad. En cambio, en el caso de la obesidad no hay tantos casos en donde se valora esa cualidad de la persona como rasgo fundamental para lograr el éxito y el reconocimiento social. Otra de las cuestiones que observamos es que el prejuicio sobre la obesidad no disminuye con la edad de los sujetos. Hay otros tipos de prejuicios que en la medida en la que el individuo va avanzando en su desarrollo evolutivo, empieza a disminuir los niveles de prejuicio o de discriminación hacia ciertos grupos sociales. En el caso de la obesidad, es un prejuicio que se sostiene a lo largo de todo el ciclo vital del individuo, ¿sí? Independientemente de que sea niño, adolescente o adulto, siempre se sostienen los mismos niveles de prejuicio hacia personas con obesidad. También tenemos el problema en el ámbito de la educación, es decir, los docentes a veces suelen estereotipar, ¿sí? Tienen incorporadas ciertas creencias acerca de las personas con obesidad que favorecen la construcción de estereotipos, y eso hace que en ocasiones sean considerados como personas descuidadas, con bajo autocontrol, etc. Y eso no solo que condiciona el éxito académico de las personas con obesidad, sino que también los hace sumamente vulnerables a situaciones de hostigamiento escolar, como por ejemplo bullying, o en el ámbito laboral también hostigamiento, pero bueno, es producto de los estereotipos que se construyen en torno a la obesidad, incluso en el ámbito educativo. Y algo que también es sumamente complejo es que en ocasiones los propios padres de personas o de niños que padecen obesidad suelen tener altos niveles de prejuicios y estereotipos hacia las personas con obesidad, entonces empiezan a presionar de manera extraordinaria a esos niños para que incurran en diferentes hábitos de alimentación y demás que no terminan sino generando mayor perjuicio para estos individuos. Así que bueno, esperamos que les sea de utilidad, y cualquier duda y consulta, obviamente seguimos intercambiando a través de los foros de nuestros grupos de Facebook, y bueno, que tengan una buena semana.